Buenas noches, Tati. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, lo han visto ustedes toda la semana. Hoy me toca a mí el honor de entrevistarte. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Un placer para mí Gracias a ti por también. acompañarnos. ¿Cómo te va? Víctor Hugo Morales, periodista uruguayo, vive hace muchos años en Argentina, es analista político y deportivo. Gracias por acompañarnos, Víctor. ¿Cómo te va? Un placer. Han cerrado campañas hoy los candidatos, pendientes de sus reflexiones ya de manera definitiva, no pueden volver a hablar hasta el próximo domingo, ¿no? El día Sí. que vayan a votar, ¿cómo lo has visto? Ha sido muy conmovedor, lo pude escuchar el discurso de Cristina Fernández, hablando incluso de Alberto Fernández, del candidato a presidente. Se lució, estuvo estupenda, estuvo emotiva y con un discurso que tenía carnadura, que tenía sustento, como todo lo que ella hace políticamente, ¿no? Es un cuadro formidable, una verdadera estadista. Y ha cerrado muy bien una campaña estupenda. Multitudinaria. Sí, sí, Como sí, lo pero hemos las visto. multitudes acompañan, también ha tenido multitudes. Macri, van 100.000 personas con facilidad en este momento de tanta tensión. No es una medida. Lo que importa es la repercusión posterior, qué sucede. De Macri, cuando dice algún discurso, no hay nada que se pueda tomar porque nunca dice una cosa interesante y que tenga algún peso. En cambio, Alberto Fernández y Cristina Fernández han hecho de esta campaña algo muy lucido, quizás favorecidos por el hecho de que es más fácil el discurso de quienes proponen algo bueno para el futuro que aquellos que han hecho todo muy mal en el pasado inmediato y en el presente. Claro, y de manera permanente vemos además la sensación y el sabor de esperanza al país en un momento difícil. Eso lo percibes también hoy, vamos a salir adelante, es un momento difícil, pero juntos, unidos, este llamor a mantener la cohesión nacional. El 11 de agosto fue un día decisivo. Suelo decir que ese día fue cuando empezó la primavera, en el corazón de la gente, porque el triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner fue tan elocuente que pareció haber sellado el resultado del próximo domingo y sacarse de encima el neoliberalismo, mucho más que a Macri. Llevarse por delante lo que ha sido una clase dominante que en estos 4 años hizo cualquier cosa con el país, es algo que alivió muchísimo las tensiones de la gente. Tú puedes apreciar hasta un cambio de humor en el trabajo, en la relación con las demás personas. Fue extraordinario lo que sucedió y creo que efectivamente la palabra que se me ocurre inmediatamente es la de aliviador y esperanzador, todo lo que la Argentina ahora genera. Muy difícil, con un panorama tétrico Complicado. desde el punto de vista económico, con una herencia que deja este señor Macri atroz, sencillamente, en lo interior, todos los medidores económicos caídos de una manera estrepitosa. Todavía no se conoce cuánto ha caído el Producto Bruto del país, pero va a ser algo quizás récord en muchos años en la Argentina, y una deuda que no se puede concebir que haya sido capaz un gobierno de asumir, como si fuera un padre borracho y jugador que va al casino alcoholizado y sale a pedir dinero y funde a la familia para siempre. Esto es lo que ha hecho Macri con el país. 100 años de deuda externa, aproximadamente. 100 años para Sí, pagar la hay una la parte deuda de la externa. deuda que es a 100 años. A 100 Esto no años. tiene Impresionante. antecedentes. Es espeluznante. Y además, después vienen los datos de corrupción. La deuda fue adquirida, los préstamos los hicieron clientes de quien era el ministro de Finanzas en ese momento. Que se Imagínate. aseguraron 100 años para sus nietos, para sus chosnos, 100 años de intereses, el capital lo van a desquitar en 15 o 20 años, 80 años estarán esas familias ganando muchísimo dinero gracias a lo que el gobierno de Macri en ese momento con su ministro Caputo hicieron. Del bolsillo de los argentinos. Toda esta coyuntura, Víctor, para entrar en un asunto que ha sido también transversal en la política argentina y han sido los medios de comunicación. Eres experto en el tema, has escrito estos años sobre el tema. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Hemos tomado algunos artículos antes de las PASO, como bien nos recordabas, fue un momento en el que se generó un quiebre desde la política porque muchos lo califican como un referendo sobre la política nacional. Vamos a mirar 2 del momento y posteriores, así que vamos a revisarlos primero. Vieron ustedes por ejemplo, previo al día de las PASO de Clarín. Nueva encuesta electoral, la polarización levantó a Mauricio Macri, se acercó a los Fernández en las PASO. Hay empate para un balotaje. Miren lo que dice.
Vamos a pasar ahora a al que sigue. Elecciones 2019, a un mes de las PASO, Mauricio Macri se acerca a Alberto Fernández, pelean voto a voto en todas las encuestas. Y esto lleva allí entonces la pregunta para el análisis de medios, Víctor. Trataron de posicionar una matriz que resultó ser totalmente falsa ante la opinión pública. Quiero decirte de Clarín que es una verdadera mafia, una lacra nacional para la Argentina y hoy también podría decirte para América Latina por lo que sucedió con una tapa que pusieron falsa, una fake news, ¿cómo se dice? Una noticia falsa sobre Bolivia. Una fake news. Pero esas tapas te muestran claramente a qué juegan. El diario Clarín, el grupo Clarín, que tiene una hegemonía atroz sobre el resto del periodismo del país, en este gobierno de Macri se ha quedado con los teléfonos, con el fútbol, con el ARSAT, con todo lo que se le antojó. Es decir, por haber sido el grupo el que llevó a Macri directamente a la presidencia con su enorme influencia y la tarea de hostigamiento al que sometió al anterior gobierno, pudo en estos 4 años, en 2 años ya se había quedado con todo lo que le interesaba a Clarín. Y sigue defendiendo eso. Fíjate que no tienen pudor, porque estos títulos lo que intentan son crear un concepto de tal manera que como la gente siempre puede estar diciendo si mi voto hay 20 puntos de diferencia no interesa tanto, aquí lo que quieren es mantener la expectativa de que Macri podía ganar. Estaban mintiendo porque no había encuestas que sostuvieran lo que ellos estaban diciendo. Por supuesto, eran encuestas falsas, encuestas pagadas por el gobierno y encuestas pagadas por ellos que naturalmente daban satisfacción a lo que ellos querían escuchar. Era la narrativa que intentaba imponerse versus esa realidad. Y nos has hablado de un fake news. Vamos a pedir a la producción que lo ubique también a través del tuit de nuestra presidenta del canal, Patricia Villegas. Aquí está, dice Clarín, la gente salió a las calles para reclamar contra un posible fraude, pero ilustran la protesta con una foto de la movilización a favor del presidente Evo Morales, @espueblo, en apoyo a la democracia. Clarín miente. Vamos a darle doble clic precisamente a la imagen para que podamos evidenciar qué fue lo que pasó. Allí está. Esto es, la imagen que está señalada con este borde rojo es de la campaña de un momento importantísimo para el presidente Evo Morales. Piensa, Tatiana, en el impacto de esa foto. Pero porque además esa foto no solamente se ve en ese diario, se ve en todos los canales de televisión de ellos y en todos los demás canales. A las 7 de la mañana, cuando todos los canales de televisión muestran las tapas de los diarios, ellos consiguen multiplicar esto. Quiere decir que no menos de 8, 10, 12 millones de personas en la Argentina creen que efectivamente esa gente que está allí son aquellos que salen a pedir que hubo fraude, que se reconozca el fraude y que Evo Morales no continúe de acuerdo a las elecciones como presidente de la República. Crean ese concepto. Ahora, ¿cómo refutas esto? Lo hice yo en mi programa de radio hoy que tiene 400.000 oyentes. Entre 300 y 400.000 oyentes, es un programa muy escuchado. Solamente ahí. ¿Qué haces contra todos los millones de personas que creen que esto es verdad? Que efectivamente a Evo Morales le sale el pueblo a la calle para decirle que ha sido fraudulento. Cuando Evo Morales trata de dar todas las pruebas, las más fehacientes de que eso no es así. Ese pueblo es pueblo de Evo Morales, que sale a proteger a Evo Morales y Clarín toma la fotografía y la convierte en lo contrario para generar la idea en la Argentina de que Evo Morales ha sido fraudulento. De esta manera juegan. Es muy bueno poder decir que ya intenta el daño que hacen dentro de la Argentina trasladarlo a América Latina. Así juegan contra Venezuela. De esta manera proceden contra Venezuela. Quieren hacer de Bolivia otra Venezuela. Quieren decir que hubo fraude. Evo Morales va a resistir, va a decir no hubo fraude. Invita a la OEA. Esa mentira de la OEA manejada por los Estados Unidos. Pero vengan y miren, comprueben que la elección ha sido absolutamente limpia. Los invita, los desafía. No lo van a hacer porque no quieren ver la realidad, cómo han sido las cosas. Con el tiempo dirán que Evo Morales es un presidente fraudulento, vendrán bloqueos, vendrán ataques impiadosos de la prensa neoliberal internacional y lo van a hacer a la larga, van a intentar por lo menos lo mismo que a Venezuela. Fíjate que cuando vemos estos fake news, lo que uno además se pregunta es, ¿por qué logran de una manera tan irresponsable avanzar con una fotografía de estas y al fin y al cabo se sabrá que es una mentira?
porque se sienten intocables, porque creen que tienen demasiado poder. Mira, primero, no todos van a saber que es una mentira. Inmensa mayoría se quedan con este Se quedarán dato. con la idea. Se quedan aquí. Nadie los refuta, nadie se les anima. Por lo tanto, no va a haber otro canal que haga lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Poniendo la foto y diciendo mentirosos, falsos, depredadores de la verdad. Nadie lo va a hacer. En consecuencia, ellos te ganan por millones, porque mañana no va a salir la misma foto diciendo nos equivocamos, porque no es un error quizás, porque es una cosa intencionada. Ellos procuran dañar al gobierno de Evo Morales como quisieron dañar de antemano al gobierno que viene, como lucharon contra Alberto Fernández y Cristina Fernández con esos títulos que veíamos antes, tergiversando la democracia. No hay democracia que resista a medios de comunicación que tienen una posición tan dominante. No hay en el mundo, Tatiana, no hay, salvo O Globo en Brasil, quizás, medios de comunicación tan dominantes en sus países como Clarín, como el grupo Clarín. Tú tomas Francia, Le Figaro, Le Monde, La Carta en Charnay, Liberación. Tienes un panorama y además esos diarios no son dueños de canales de televisión. Clarín es dueño de diarios, canales de televisión, la internet, todo lo que se recibe en materia de información y de entretenimiento en la Argentina. Entonces estás entrampado. Lo que existe en la Argentina es un falso país creado por esta gente. Ahora alguien puede decir, bueno, pero está Clarín y sin embargo parece que el domingo van a perder las elecciones. Sí, con el hambre que generaron ellos empujando al neoliberalismo de Macri. Esta vez la gente tiene hambre, esta vez la gente tiene privaciones de toda naturaleza. En consecuencia, Clarín no puede con sus mentiras vencer a esa realidad que la gente ahora siente. Tan dolorosa. La gente siente en su estómago, siente en su espíritu, siente en su bolsillo. Eso ya es incontrastable. Vamos a revisar otros dos portales de estos mismos medios, pero Víctor, durante las PASO, vamos a mirar cómo titulaban. Aquí están, repercusiones. Los medios del mundo catalogan como aplastante y abrumadora la victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las PASO 2019. Y un titular más. Reconoció la derrota PASO 2019, Mauricio Macri admitió que Juntos por el Cambio hizo una mala elección. Cuando vemos esto es que no les quedó más, porque la realidad es aplastante. Claro, porque contra 20 puntos o 15 puntos más de diferencia tenían que salir a corregir y a cubrir un poco frente a la opinión pública, porque algunos toman nota de sus desvaríos y de sus falsedades. Así que estos títulos son una manera de hacer un poco de equilibrio ante esa opinión pública. Vamos a revisar después de las PASO estos títulos. Tenemos ahora uno que ha procurado llevar la realidad permanente al país. Este es, tenemos aquí este de La Nación primero, está bien. PASO 2019. La Nación, quería mostrarles uno de página 12. Dime. No, que La Nación juega como un complemento de Clarín. De Clarín. Pone legendario prestigio doctrinario de derecha al servicio de Clarín. Clarín es como si fuese la moto y La Nación el sidecar que va al lado. Juegan juntos. Aquí está La Nación, PASO 2019, Alberto Fernández se impuso con el 47% de los votos, 15 puntos sobre Mauricio Macri. No había nada que hacer. Revisemos ahora este de página 12. Aquí está. Macri se despide en los peores números. El INDEC registró una aceleración de la caída en los niveles de actividad, consumo después de la devaluación por PASO, post-PASO. En 8 meses la baja es del 2,3%. ¿Percibes que hubo, digamos, un poco de un lenguaje más suave de La Nación y de Clarín después del resultado de las PASO? Bueno, hasta hoy, digamos, en este tiempo que ha transcurrido. Sí, pero fíjate que a 4 días de las elecciones posicionaron nuevamente ese tema de los cuadernos, tratando de nuevamente afectar la elección y consecuentemente la democracia. Lo que hace aquí página 12 es decir verdades. Macri se despide con los peores números de la economía. Todo está por lo bajo, el consumo, el salario, más la deuda. No hay nada que pueda rescatar. Nunca se vio una cosa igual, porque todo gobierno deja un saldo en algún aspecto positivo, en la educación, o en la cultura, o en la economía, o en lo que construyó, o en la tecnología que le trajo al país, o en la labor de los científicos. Nada
se puede rescatar del gobierno de Macri. Así que lo que dice ahí Página 12, que es un diario naturalmente crítico del gobierno, el único, pero en una enorme desventaja contra el poderío de Clarín, Nación y los otros diarios de la derecha que acompañan a Clarín y La Nación. Precisamente en algunos momentos, de hecho, de los más difíciles, cuando comenzaban a salir, digamos, en este 2019, las cifras de la crisis económica inducida por el gobierno de Macri, parecía que Página 12 fuese una golondrina haciendo verano, es decir, contando solo esa realidad dentro y fuera del país. La industria estuvo cayendo 19 meses consecutivos, el consumo también, es decir, la gente no tiene dinero porque el salario ha perdido espantosamente ante la inflación, una derrota de todos los meses acumulada después en los 3 y pico de años de gobierno de Mauricio Macri. Entonces la gente no puede consumir, si la gente no puede consumir, las fábricas no tienen cómo vender, por lo tanto cierran y dejan a cientos de miles de trabajadores en la calle. Es un circuito atroz el que ha establecido la política neoliberal de Macri. Porque hay que insistir, Macri es una anécdota en esta historia, Macri es nada. Macri no existe como personaje político. Macri es un hombre completamente vacío, desprovisto de inteligencia y de sensibilidad. Lo que importa aquí es el neoliberalismo, que es capaz de poner cualquier Macri o Piñera, ese insolvente moral que gobierna en Chile. Eligen ese tipo de gente porque es lo mismo. Cualquiera puede gobernar desde la derecha. Operadores. Son operadores, son gerentes. El sistema, el establishment, los designa para que sean los que manejen los papeles que a ellos les permitan legalizar todas las estafas que cometen contra los países, minorías que siempre se quedan absolutamente con todo, desde el fondo de la historia de nuestra América Latina, que tiene una fundación en la cual la disparidad social, la desigualdad es la marca registrada. No hay un lugar en el mundo más desigual que América Latina. La gente dice, no, pero ¿y África? África es pobre, pero no es desigual. América Latina, que tiene todas las riquezas imaginables, pese a lo que le robaron, y Eduardo Galeano denunciaba en las venas abiertas de América Latina, pese a todo lo que tiene, América Latina es la zona más desigual del mundo, no hay nada que se le parezca. Y lo han hecho estas familias fundadoras de las leyes y la economía de cada uno de nuestros países. O sea, nos parecemos muchísimo en ese sentido. Y después fueron los que hicieron sus propios diarios, establecieron sus mecanismos de dominio, hicieron los códigos civiles y penales con los cuales nos manejamos, lo hicieron todo y de acuerdo a eso somos regidos dentro de algo que siempre es capitalismo. Funcionamos dentro del capitalismo. Lo que podemos hacer es ponerle diques, ideas socializantes que determinen que la gente, los desamparados y los sectores medios no vivan en el desamparo al que lo somete históricamente cada uno de los tristes países de América Latina. Digo tristes países en la medida en que estamos hablando de la inequidad social. Y cuando vienen nuevos modelos alternativos, bueno, ya sabemos bien lo que sucede, el caso de Venezuela, en este momento el caso de Bolivia. Víctor, vamos a compartir este análisis con Luis Brustein, él es periodista, el subdirector del diario Página 12, nos acompaña desde Buenos Aires. Luis, qué placer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Precisamente hacíamos referencia a uno de los titulares pospaso de Página 12 y ya de hecho le planteaba a Víctor cómo durante estos 5 años Página 12 parecía en algunos momentos golondrina haciendo verano, solo un medio de comunicación en el país, denunciando, siendo crítico, contando la realidad. Tu balance después de estos 5 años del gobierno de Macri. Bueno, hay casi 5.000 periodistas sin trabajo. Todo lo que son los medios públicos fueron prácticamente destruidos por este gobierno. No les interesan los medios públicos, que son una herramienta de soberanía. Hubo todo un trabajo por evitar la pluralidad de voces, ¿no? El manejo de la pauta pública hizo que cerraran algunos medios críticos y a Página la tuvo contra la pared todo este tiempo. Nosotros pudimos sobrevivir, no sé qué hubiera pasado o qué pasaría si este domingo ganara Macri y tuviéramos que soportar otros 4 años así. De todas formas, lo estaba escuchando con atención a Víctor Hugo, el maestro, y quería agregarle una cosita porque es cierto lo que dice de La Nación y Clarín. Clarín en este momento, gracias a todos los beneficios que le dio Macri,
sobre todo la apertura, la habilitación para que intervenga en telefonía, en este momento está entre las 3 empresas que más facturan en la Argentina. O sea, no es solamente una empresa monopólica del punto de vista económico, sino que además es una empresa monopólica del punto de vista de lo simbólico y genera todos estos fenómenos que estaba diciendo Víctor Hugo. Te quería decir otra cosa. En septiembre de 2015, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubrió lo que se llamó en ese momento el escándalo de los Panama Papers, y que Mauricio Macri era uno de los 4 o 5 jefes de Estado que tenía cuentas offshore no declaradas en el exterior. El diario La Nación escondió esa información hasta después de las elecciones y solamente la publicó después que ganó Mauricio Macri las elecciones, o sea, en febrero más o menos del 2016. Ese mismo diario, 3 días antes de que se produzcan estas nuevas elecciones, publica en su tapa junto con Clarín, como si fuera un título importante, un título catástrofe, una nota sobre el lawfare, sobre una causa que fue muy usada para desgastar y difamar al gobierno kirchnerista y a sus funcionarios, ¿no? Habla sobre la aparición de unos cuadernos que supuestamente el arrepentido que sale a mostrarlos había dicho que había quemado y que solamente tenía unas fotocopias. Y toda esa causa se armó con fotocopias y ahora resulta que aparecen los cuadernos 3 días antes de las elecciones. Yo creo que la estrategia fundamental, el grupo Clarín ya prácticamente con Macri consiguió todo lo que necesitaba. Y es muy difícil en este momento, como es una de las, como decía antes, es una de las empresas que más facturan en el país. Seguramente va a tratar como estrategia de aquí en adelante dos puntos. Uno es ver qué pasa este domingo. Ellos trataban de llegar a los 45 puntos a favor de Macri para tratar de pasar una segunda vuelta y después armar un escándalo como el que están armando en Bolivia, denunciar fraude, en fin, y provocar alguna hecatombe institucional, un golpe de Estado o lo que fuere. La otra estrategia, creo yo, es que si da por perdido la elección, ellos van a tratar de separar la figura de Alberto Fernández de Cristina Kirchner, dividir ese frente que ellos han formado de una manera muy sólida. Se los ve, a pesar de las diferencias que tuvieron en la última parte del gobierno de Cristina Kirchner, en este momento se los ve muy cercanos, muy firmes, actuando con mucha solidez y mucha unidad. Pero toda la estrategia de los medios y de la derecha y de los poderes fácticos, ¿no? Sobre todo el poder económico, se va a centrar en tratar de separar y dividir a Alberto Fernández de Cristina Kirchner. Este es el panorama de cara al domingo. Veremos si esto será parte de los desafíos, Luis, que tiene toda esta coalición del Frente de Todos para comenzar gobierno. En todo caso, como siempre decimos, la encuesta definitiva es el próximo domingo. Luis, muchísimas gracias por este análisis. Qué placer y buenas noches. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Estoy a punto de despedirte. Víctor, decía Luis algo que resulta también importante para dejarlo planteado, porque es de nuevo Clarín y La Nación. Cómo intentan a solo 3 días de las elecciones traer de nuevo el asunto de los cuadernos K. El tema es también, a manera de asunto, que después de 4 años que nada se logra, ¿qué creen realmente que puede pasar? Este grupo, a través de ellos como operadores del gobierno, de cara al próximo domingo, si pensarán que realmente eso tal vez alejará a quien decida votar por los Fernández. Yo le decía a Rolando anoche que me parece los votos están endurecidos. Es decir, el votante de Macri, el fanático de la derecha, un 30%, 32%,
ojalá que menos, 29 dicen algunos, yo creo que va a ser 32, 33, va a estar con Macri. Y el votante que decidió ya por Fernández Fernández lo hace en nombre de cosas que no se modificaron y que son mucho más graves que todo lo que los diarios tratan de hacer con esa causa, que podríamos hablar horas y te caerías de espalda de lo que contiene esa causa. Pero lo importante es que la gente vota por la desolación, el hambre, la frustración, el problema social atroz que tiraron sobre la Argentina, y eso no ha tenido ninguna modificación. Por lo tanto, yo no creo que este domingo tengamos algo demasiado distinto a lo que pasó el 11 de agosto.